Yo soy cardiólogo de adultos, soy cardiólogo pediatra. Qué bueno. Actualmente estoy a cargo de la unidad de cardiopatía congénita del adulto que funciona entre el Hospital San Roque y el Hospital de Niños. Ahí en el Hospital San Roque tenemos 400 pacientes y sumando con el Hospital de Niños tenemos cerca de 1100 pacientes. Bueno, algunas cosas se las dijo el doctor Alday. Básicamente en la década del 60 la población pediátrica superaba la del adulto. Hacia fines de la década del 80 ya la población era más o menos 50 y 50. Hoy por hoy se considera que más del 80% de los pacientes con cardiopatía congénita son adultos. En la década del 80 la mayor mortalidad estaba en la edad pediátrica. Hoy por hoy la mayor mortalidad está en la edad, en las edades avanzadas. Estas son las principales causas de internación de acuerdo al registro CONCOR, que es un registro holandés. Las principales causas son las arritmias y después están todas las que ven ustedes. Sobre todo, las principales causas son básicamente arritmia, insuficiencia cardíaca y hipertensión pulmonar. ¿Cómo se enfoca un paciente adulto con cardiopatía congénita? Siempre es importante que el enfoque sea multidisciplinario. No es apropiado que un solo médico evalúe al paciente. Son pacientes muy complejos, pacientes que tienen muchas aristas y es importante que lo evalúen distintos especialistas. Cada adulto es un caso en particular. Algo muy importante que la fisiología del adulto es diferente de la fisiología del paciente pediátrico. La cardiología pediátrica es diferente de la cardiología congénita del adulto. El enfoque de las distintas cardiopatías no es igual y tampoco los resultados que se obtienen. Bueno, y esto, algo muy importante que recién habló el doctor Alday, que el paciente adulto con cardiopatía congénita tiene una fuerte evidencia de su enfermedad. ¿Cómo está constituida la unidad de cardiopatía congénita del adulto? La unidad generalmente no tiene un lugar físico en particular, sino que la constituyen distintos médicos, todos especializados en congénitas del adulto. Por ejemplo, tenemos en el hospital tenemos un hemodinamista que esté especializado, cirujanos, arritmólogos. Lo que no tenemos, que no hay en casi ningún lado, un gabinete de psicología. Y después hay otros especialistas que tienen que conocer este tipo de pacientes, como hematólogos y nutricionistas. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuáles son los motivos de consulta que se dan en el consultorio de congénita del adulto? Todo esto están acá. Calidad de vida, embarazo, insuficiencia cardíaca, cianosis, arritmias, endocarditis, hipertensión pulmonar, anticoagulación y lesiones residuales. La calidad de vida lo paso muy por encima porque lo habló el doctor Alday. Bueno, vivir bien es tan importante como vivir mucho, por lo cual el concepto de calidad de vida ha ganado atención en la ciencia biomédica en las últimas décadas. Esto es muy importante. En otros lugares del mundo le damos muchísima importancia a la calidad de vida de sus pacientes. Nosotros por ahí no le damos tanta importancia, pero realmente es un tema muy importante. Bueno, este trabajo es un trabajo del cual participamos. Recién lo habló el doctor Alday y pasamos a otro tema diferente. ¿Cómo es la insuficiencia cardíaca en adultos con cardiopatía congénita? Tenemos distintos escenarios. Básicamente estos son los 5 escenarios a los cuales nos enfrentamos. Disfunción de un ventrículo sistémico izquierdo. Ventrículo sistémico es el ventrículo del cual nace la aorta. Y ventrículo pulmonar del cual nace la pulmona. Parece demasiado básico, pero bueno, así se llama. Tenemos la disfunción del ventrículo izquierdo sistémico, no es tan frecuente de encontrar en cardiopatías congénitas. En general va asociada a la disfunción del ventrículo derecho. Disfunción del ventrículo derecho subpulmonar lo encontramos en la enfermedad de Einstein, en la tetralogía de Fallot, de la comunicación interauricular. La disfunción del ventrículo derecho sistémico es bastante frecuente. Esto lo encontramos en la transposición congénitamente corregida de grandes arterias, en la transposición completa de grandes arterias con un switch auricular. La disfunción del ventrículo izquierdo subpulmonar se ve más que nada en la transposición, y la disfunción del ventrículo único es un tema bastante amplio porque son distintos los tipos de ventrículo único. Digamos, cardiopatía congénita es muy larga, me dieron 45 minutos para hablar de muchos temas generales y por ahí puede ser que algunas cosas no se entiendan muy bien. Si ustedes me quieren cortar, no hay problema. En cardiopatías congénitas, la insuficiencia cardíaca es multifactorial. Es diferente a las cardiopatías adquiridas, donde distintos escenarios dominan el cuadro, por ejemplo, cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial. En cardiopatías congénitas son muchas las causas que pueden llevar a insuficiencia cardíaca. Y lo que engloba todas estas causas, generalmente lo que producen es intolerancia al ejercicio. La insuficiencia cardíaca en las cardiopatías congénitas lleva a intolerancia al ejercicio. ¿Cuál es la clínica de disfunción del ventrículo sistémico? En general se produce fatiga y disnea, hay ortopnea y disnea paroxística nocturna e intolerancia al ejercicio. La clínica de la disfunción del ventrículo subpulmonar generalmente lleva signos de sobrecarga de volumen, edemas, hepatomegalias, aumento de peso. El ventrículo subpulmonar suele producir fatiga, suele producir palpitaciones, sobre todo en el contexto de la enfermedad de Einstein o de la comunicación interauricular.
Existen distintos algoritmos diagnósticos. ¿Por qué lo traigo esto? Sobre todo para el diagnóstico de disfunción diastólica en cardiopatías congénitas. Es muy difícil establecer parámetros para decir que un ventrículo único, que un ventrículo derecho subpulmonar tiene disfunción diastólica. Los parámetros clásicos no sirven mucho. ¿Cómo harían ustedes el diagnóstico si un paciente tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, tiene función sistólica preservada y sospecha que tiene disfunción diastólica? ¿Qué le pediría? Bueno, hay dos. Generalmente, si uno tiene dudas, también si tiene disfunción sistólica el paciente, si uno tiene dudas, hay dos cosas. Los péptidos natriuréticos, generalmente cuando están elevados 2 veces por encima de su valor normal, uno puede sospechar que ese paciente tiene insuficiencia cardíaca. Y la otra es la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, la electrospirometría. En Córdoba creo que se hace en un solo lugar. El hospital estamos gestionando que traigan una bicicleta para hacer electrospirometría. Pero cada cardiopatía congénita tiene tablas con los consumos de oxígeno pico y una disminución de 2 veces el valor pico se considera que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se trata? Cuando tenemos un ventrículo izquierdo morfológico, un ventrículo morfológicamente izquierdo con una fracción de eyección de menos del 40%, el tratamiento es el mismo que el tratamiento convencional. Tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos. Cuando el ventrículo es morfológicamente derecho, si son asintomáticos, estamos hablando de ventrículo sistémico. No está indicado el tratamiento, no existe ningún estudio que demuestre que el tratamiento en pacientes asintomáticos a largo plazo aumenta la sobrevida. Si es sintomático, sí se suele utilizar, generalmente usamos beta bloqueantes, enalapril, los sartán, antagonistas de los receptores de corticoides, diuréticos y digoxina. La digoxina es muy útil cuando hay disfunción del ventrículo sistémico que es derecho. Ahora, como tenemos una disfunción de un ventrículo subpulmonar, por ejemplo, una comunicación intraventricular avanzada con hipertensión pulmonar, una enfermedad de Efteck, si es asintomático, no está indicado el tratamiento, y si es sintomático, en general se usan los diuréticos. Yo he tenido muy buena experiencia utilizando en la enfermedad de Efteck y la comunicación intraventricular espirolactona. Con la espirolactona, pacientes mejoran. Si hay hipertensión pulmonar, te indican los vasodilatadores pulmonares específicos. Los enalapril y los beta bloqueantes han sido estudiados en estudios cortos y no se ha demostrado que mejoren la sintomatología con respecto al grupo placebo. Ahora sí tenemos la disfunción del ventrículo único. Ustedes no vieron nada de cardiopatía congénita, ¿no? Como tienen un ventrículo único, hay 3 formas de ventrículo único. Bueno, no tengo. El ventrículo único se clasifica por su entrada, ¿no? Ahí está. Pueden tener atresia de una válvula, pueden tener una doble entrada ventricular, o bien pueden tener una sola válvula. Tenemos 3 tipos de ventrículo único, básicamente. ¿Cómo se hace para tratar el ventrículo único? Se hace con algo que se llama cirugía de Fontan. Consiste en separar ambas circulaciones, la circulación pulmonar de la circulación sistémica. En la cirugía de Fontan, las venas cavas van a ser abocadas a la arteria pulmonar directamente. De este modo, toda la circulación venosa sistémica va a ir directamente a la circulación pulmonar. Y el ventrículo único va a ser un ventrículo sistémico, del cual nace la aorta. La pulmonar generalmente se liga a la arteria pulmonar. El ventrículo único da lugar a una circulación en la cual hay un bajo gasto crónico y hay una precarga aumentada, hay una precarga disminuida y hay una presión venosa aumentada. ¿Por qué? Porque la presión en las cavas tiene que aumentar para poder tener gradiente entre las cavas y la arteria pulmonar. Si hay hipertensión pulmonar, si hay cualquier factor que pueda aumentar la presión en las arterias pulmonares, como insuficiencia mitral, como una arritmia auricular, como una estenosis de las venas pulmonares, como alguna obstrucción a nivel del circuito pulmonar, eso puede afectar la fisiología del Fontan y disminuir, digamos, aún más el flujo de sangre al ventrículo único. Y estos pacientes generalmente tienen la precarga disminuida. ¿Por qué? Porque la sangre viene por gradiente de presión. Por eso cualquier cosa que baje el volumen plasmático va a disminuir la función ventricular. Son pacientes que toleran muy mal, digamos, las pérdidas de volumen. En los shock hipovolémicos de estos pacientes o en los hipovolemias son pacientes que es muy difícil levantar la presión, hay que hacerle mucho volumen. Pero bueno, de todos modos, este es el tratamiento que se le doy por hoy a los pacientes que tienen ventrículo único. El ventrículo único puede ser morfológicamente izquierdo,
morfológicamente derecho o bien puede ser indeterminado. En general es morfológicamente izquierdo. Si es asintomático o sintomático, el tratamiento es igual que un ventrículo izquierdo biventricular. Ahora bien, si es morfológicamente derecho y es asintomático, el tratamiento no está indicado, pero si el ventrículo derecho es sintomático, sí está indicado y se trata generalmente como se trata un ventrículo izquierdo disfuncional. ¿Dónde le dejan? Se me he despistado, pero bueno. ¿Qué habré hecho con la...? Se cayó. ¿No está puesto, doctora, ahí mismo? ¿O no la puso ahí arriba? Mira la tapa. ¿La tiene el fibrón mismo? No, bueno, ya lo voy a encontrar. Y después tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de reacción preservada. Se trata igual que en las cardiopatías adquiridas. Generalmente se utilizan beta-bloqueantes para aumentar el tiempo de sangrado ventricular y se utilizan diuréticos de asa o tiacídicos. Si son asintomáticos, el tratamiento no está indicado. Bueno, vamos a hablar de trasplante en cardiopatías congénitas del adulto. Hay distintos estudios. Este es digamos, las guías, tanto para niños como para adultos, que hablan acerca del trasplante. ¿Cuáles son las indicaciones de trasplante? Son parecidas a la cardiopatía adquirida. Una insuficiencia cardíaca en estadio D, que es refractaria del tratamiento y que no se va a beneficiar con procedimientos quirúrgicos intervencionistas o fisiológicos. Arritmias amenazantes de la vida que no se pueden tratar por medios convencionales. Una insuficiencia cardíaca en estadio C que tenga hipertensión pulmonar reactiva con un riesgo potencial de evolucionar a hipertensión pulmonar reactiva. Una fisiología de Fontan que tenga una bronquitis plástica o una enterocardía periodal de proteínas, o una cianosis progresiva que lleva un deterioro clínico no posible de mejorar con una intervención quirúrgica por cateterismo. Hay pacientes que son cianóticos y que progresivamente por formación de fístulas va progresando su cianosis y la cianosis le produce una disminución de su capacidad funcional y con el tiempo les queda otra indicación que el trasplante. ¿Cuáles son las características de una insuficiencia cardíaca avanzada? Estos ya los conocen. Más hospitalizaciones por año, deterioro progresivo de la función renal, pérdida de peso en otra causa evidente, hipotensión arterial sostenida, que tiene intolerancia a la medicación, disnea persistente a pesar de la medicación, arritmia frecuente o descargas repetidas del cardiofibrilador, una fisiología de Fontan con bronquitis plástica o con una enteropatía periodal de proteínas. ¿Cuáles son las consideraciones especiales? Los pacientes que tienen cardiopatías congénitas, que tienen insuficiencia cardíaca, son pacientes jóvenes en general, y uno tiene que considerar a la hora de listar a un paciente para el trasplante que la sobrevida de ese paciente va a ser más o menos de un año. Hay distintas variables que tienen valor pronóstico en cardiopatías congénitas que son parecidas a las cardiopatías adquiridas, como por ejemplo la anemia, la hiponatremia, la disfunción renal, las troponinas. El BNP no tanto porque varía entre una cardiopatía y otra, pero el único estudio que a uno le permite saber o de alguna forma deducir que ese paciente va a tener una sobrevida no mayor de un año es la prueba de esfuerzo cardiopulmonar y con un consumo de oxígeno en pico menor de 14 mililitros por kilogramo minuto, o 12 si usa beta-bloqueantes, ¿no? Eso hablaría de un riesgo, una mortalidad de ese paciente menor de un año. Hay otra cosa importante en los pacientes adultos con cardiopatía congénita, que son pacientes que tienen múltiples intervenciones, que han tenido múltiples transfusiones, que tienen prótesis, que tienen parches. Todas esas cosas aumentan la posibilidad de sensibilización de estos pacientes. Eso hay que estudiarlo muy bien porque en algunos casos la posibilidad de sensibilización es hasta 40 veces mayor que en los pacientes que tienen una cardiopatía adquirida. La resistencia vascular pulmonar superior a 4 unidades Wood se asoció con alto riesgo de mortalidad perioperatoria, aunque no fue vinculada con la sobrevida a largo plazo, ¿no? Esto es muy importante, son el panel de anticuerpos reactivos, que eso se le mide a todos los pacientes que se le va a hacer trasplante para ver cuál es su porcentaje de que puedan tener sensibilización. En general, en los pacientes con cardiopatías adquiridas de un 2.3%, en los pacientes que tienen cardiopatías congénitas, en general es de entre un 12 y un 16%. En algunos pacientes es mayor del 20%, sobre todo en pacientes que tienen Fontan, y en algunos pacientes llega a un 40%. ¿Cuáles son los resultados? En general, según lo que dicen las guías, o lo que dicen los resultados, entre el 2 y el 3% del total de los pacientes que se trasplantan tienen cardiopatías congénitas. La mortalidad a los 30 días y al año está aumentada en estos pacientes, sobre todo por fallo primario del injerto. Esa es la principal causa de que fallezcan los pacientes que tienen cardiopatías congénitas y que reciben trasplante. Otras causas son la malignidad
las infecciones de hemorragia de accidente cerebrovascular. Ahora bien, la sobrevida que tienen estos pacientes a largo plazo es mayor que los que tienen cardiopatías adquiridas. En general, la sobrevida a un año de pacientes que tienen trasplante de cardiopatía congénita es del 77% y los que tienen miocardiopatía 83% y 81% con enfermedad coronaria. Pero la sobrevida media es de 14 años. Mientras que los pacientes que no tienen cardiopatía congénita, por ejemplo los pacientes con miocardiopatía, tienen una sobrevida de 11 años y los pacientes con enfermedad coronaria de 9 años. Ahora el problema es el Fontan en adultos. El Fontan en adultos tiene una sobrevida media de 60% a los 5 años, diferente del Fontan en niños. El Fontan en niños tiene una sobrevida más larga, más o menos un 70% a los 5 años, y sí tiene esa sobrevida en unos 14 años. Eso, que son pacientes que son más manipulados. Hay algunas guías como para poder conocer cómo evaluar a estos pacientes, y de estas guías se extrae que resistencia vascular pulmonar mayor de 6 unidades Woods, un clínico de creatinina menor de 40 mililitros kilogramos minuto, presencia de serología positiva por hepatitis C, unidad menor de un año, y la presencia de los anticuerpos mayores del 40% son factores de alto riesgo para evitar pacientes que se asocian con alta mortalidad. 3 o más de estos factores de riesgo se asocian con una sobrevida de 12 meses menor del 60%. Pero bueno, generalmente estas cosas le evalúan los grupos de trasplante, no le evaluamos nosotros. El síndrome hipoxémico crónico, esto es algo bastante frecuente. Muchos pacientes no se pueden corregir y simplemente son paliados y son cianóticos. Otros pacientes no fueron corregidos a tiempo y por su fisiología ya no se pueden corregir. Otros pacientes son corregidos y tienen fístulas y de repente se convierten en cianóticos. El síndrome hipoxémico crónico, digamos, es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad. En este registro, que es un registro europeo también, la causa más importante de mortalidad fue la cianosis. El síndrome hipoxémico crónico, o sea, la hipoxia crónica, lleva todas estas cosas, digamos, a eritrosis secundaria, a fallo renal, fallo hepático, disfunción endotelial, predispone a infecciones, hay un aumento de la incidencia de colitiasis. Es muy frecuente que los pacientes cianóticos tengan cirugía de vesícula. ¿Cómo se maneja este tipo de pacientes? Es muy importante saber que a estos pacientes no se les puede hacer mucha sangría. ¿Por qué? Porque la médula empieza a producir esferocitos y los esferocitos tienen menor afinidad por el oxígeno y aumenta el grado de eritrocitosis. Y aparte, estos pacientes suelen tener déficit de hierro, por lo tanto es muy importante dosar el hierro y reponerlo. ¿Cuándo se hacen sangría en estos pacientes? Cuando hay síntomas neurológicos. Si no hay síntomas neurológicos, no está indicado hacer sangría. Y no se pueden hacer más de 3 sangrías por año. Después vamos a hablar de las arritmias. Hay 3 grandes estudios acerca de las arritmias en cardiopatías congénitas del adulto. Uno fue el estudio de Silca, que tuvo una cohorte de 3.500 pacientes donde encontraron 30 episodios de muertes súbitas, y las principales causas fueron la transposición de grandes arterias con un ventrículo derecho sistémico, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es la estenosis aórtica y la coartación de aorta, y la tetralogía de Fallot. Después del otro trabajo de Collier y colaboradores, es un trabajo multicéntrico con 25.000 pacientes, en los cuales hubo 171 casos de muerte súbita, y las cardiopatías con mayor evento también fueron en este caso el síndrome de Eisenmenger, que es una forma de hipertensión pulmonar, la transposición con un VD sistémico y la tetralogía de Fallot. Y Pastora Gallego en España reporta tuvo una cohorte de 3.000 pacientes, en los cuales las principales causas de muerte súbita se dieron en la transposición con un ventrículo derecho sistémico y en el corazón univentricular. De todos estos estudios se extraen estas conclusiones, que el paciente con cardiopatía congénita, el 1% del total de los pacientes tienen arritmias malignas. Generalmente estos eventos se dan en personas de mayor edad y el principal factor predictor para este tipo de arritmias es la disfunción sistólica, ya sea un ventrículo sistémico derecho o izquierdo. Casi todas las cardiopatías tienen riesgo de arritmia. Es muy frecuente encontrar en estos pacientes, tanto en el Holter como en la ergometría, arritmias. La presencia sobre todo de arritmias de la ergometría no tiene mucha importancia, salvo que a uno le lleva a pensar de que pueden tener episodios de taquicardia ventricular. La indicación de un estudio electrofisiológico buscando una taquicardia ventricular depende del análisis de cada paciente individual, digamos. Hay cardiopatías como la tetralogía de Fallot, de transposición de grandes arterias, las obstrucciones del lado izquierdo, que tienen ciertos criterios de alto riesgo. El más importante de todo eso, como hablamos recién, es la disfunción del ventrículo izquierdo, que si cumplen con varios criterios, si tienen arritmias en el Holter o tienen arritmias en la prueba de esfuerzo,
uno puede indicarles un estudio electrofisiológico con el objetivo de inducir arritmias ventriculares y indicar un cardiofibrilador. ¿Cuáles son los factores que predisponen a arritmia en estos pacientes? Son muchísimos. Digamos, ya tenemos disfunción ventricular, obstrucciones de los tractos de salida, dilataciones de las aurículas, los parches, suturas, muchas cosas, porque muchos pacientes tienen disfunción de los nodos, porque muchos pacientes, que sobre todo los que tienen transposiciones, tienen los nodos ubicados en posiciones anómalas. La hipertensión pulmonar, la hipertensión arterial. ¿Cuáles son las indicaciones de implante cardiofibrilador? La principal indicación es un paro cardíaco reanimado. Otra indicación es la taquicardia ventricular sostenida y espontánea, aunque bueno, en estos pacientes se puede considerar también la ablación. Una fracción de eyección del ventrículo sistémico menor al 35% con fisiología ventricular y una clase funcional 2 o mayor también se considera indicación de cardiofibrilador. Y en el caso de tetralogía de Fallot, múltiples factores de riesgo, como ser un ancho de QRS de más de 180 milisegundos, taquicardia ventricular no sostenida, disfunción del ventrículo izquierdo, cicatriz extensa, pueden ser, si ese paciente cumple con distintos criterios, eso es una indicación de cardiofibrilador. Vamos a hablar de un tema diferente que es la hipertensión pulmonar. Bueno, esto ya lo vimos, en realidad. La hipertensión arterial pulmonar tiene una incidencia de más o menos el 10% del total de las cardiopatías congénitas. Y de esa incidencia, 25 a 50% son síndrome de Eisenmenger. Es muy frecuente la consulta de hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar en las cardiopatías congénitas puede entrar en cualquiera de los grupos. Pues hay distintas clases, los pacientes pueden tener cualquiera de las clases. ¿Cómo se divide la hipertensión arterial pulmonar? Hablamos de hipertensión arterial pulmonar, como saben, presión media de la arteria pulmonar mayor de 20 mililitros de mercurio y resistencia vascular pulmonar mayor de 3 unidades Wood con una presión, de enclavamiento menor de 15, ¿no? Clínicamente tenemos una clasificación en 4 distintas formas de hipertensión pulmonar en pacientes con cardiopatía congénita. Es muy importante porque tienen distintos pronósticos. Tenemos cortocircuito grande de izquierda a derecha, como puede ser una comunicación intraauricular con un cortocircuito de izquierda a derecha con hipertensión pulmonar. Cortocircuitos pequeños, como puede ser, por ejemplo, una comunicación interventricular pequeña con hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar que se desarrolla luego del cierre de un cortocircuito, y la hipertensión pulmonar en la cual un cortocircuito que inicialmente era de izquierda a derecha se convierte de derecha a izquierda, y en ese caso se constituye el síndrome de Eisenmenger. Después tenemos una clasificación anatomofisiológica donde la hipertensión pulmonar puede ser pretricuspidia, como ocurre en la CIA o en el drenaje venosos anómalos, tiene peor pronóstico. Postricuspidia, como ocurre en la CIB o en el ductus, o bien compleja, como puede ocurrir, por ejemplo, en la fisiología univentricular. Esta es la clasificación clínica. En el ejemplo A tenemos un síndrome de Eisenmenger, una comunicación interventricular en la cual ya hay un cortocircuito de derecha a izquierda. En el ejemplo B tenemos la misma comunicación interventricular con un cortocircuito de izquierda a derecha, eso es una comunicación grande con cortocircuito. En el ejemplo C hay una pequeña comunicación con hipertensión pulmonar. Eso generalmente se considera que es una forma de hipertensión arterial primaria que coexiste con el defecto. Y en la última tenemos una CIB cerrada con dispositivo que desarrolló hipertensión pulmonar. Esa es la otra forma. Son 4 formas diferentes de hipertensión pulmonar. El síndrome de Eisenmenger es la forma más avanzada, es lo que hablamos recién. Un cortocircuito de izquierda a derecha produce un aumento del flujo pulmonar, eso produce disfunción endotelial. La disfunción endotelial aumenta la resistencia vascular pulmonar. Se invierte el shunt, y cuando se invierte el shunt aparece cianosis y eso constituye el síndrome de Eisenmenger. Este es un paper muy importante, este es el paper de Mainz, esto se publicó en el año 2013 en el Journal Europeo. ¿Qué es lo que mostró el paper de Mainz? Mostró estos 2 primeros grupos son el síndrome de Eisenmenger y las comunicaciones grandes con cortocircuito de izquierda a derecha con hipertensión pulmonar. Esto que se ve acá son los cortocircuitos pequeños con hipertensión pulmonar. Y esto que decrece son los cortocircuitos grandes de izquierda a derecha que se cerraron y desarrollaron hipertensión pulmonar luego del cierre. ¿Qué es lo que se vio? Que en general cuando uno cierra un defecto y desarrolla hipertensión pulmonar, la sobrevida es peor que en el síndrome de Eisenmenger o que si uno no hubiera cerrado ese defecto. Eso es lo que se vio. Y de acá se desprende algo que ya se conocía de antes, que para poder cerrar un cortocircuito hay que estar muy seguro. ¿Por qué? Porque si se desarrolla hipertensión pulmonar luego del cierre, el pronóstico no es bueno.
un trabajo que habla acerca de la sobrevida del síndrome de Eisenmenger libre de tratamiento. Antes se pensaba que el síndrome de Eisenmenger tenía una buena sobrevida a lo largo de muchos años, pero después de este trabajo lo que se vio, se revisaron todos los trabajos a lo largo de la historia y se vio que había defectos estadísticos, había abordajes estadísticos inapropiados. Y la sobrevida del síndrome de Eisenmenger en general tiene una mortalidad de a los 10 años un 30-40%, la sobrevida de un 60 o 70% a los 10 años. Es mucho menor de lo que anteriormente se consideraba. En cuanto al uso de terapéutica en el síndrome de Eisenmenger, que son generalmente los pacientes que se han estudiado, la terapéutica específica, no existe ninguna droga en cardiopatías congénitas que haya demostrado mejorar la sobrevida en pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Por eso los enfoques que se da en la hipertensión arterial primaria son diferentes. O sea, los pacientes asintomáticos no se los trata. No hubo ningún estudio que haya demostrado eso. Esto es muy importante los pacientes que tienen hipertensión pulmonar a la hora de recomendar el cierre, medir las resistencias vasculares pulmonares. Cuando las resistencias vasculares pulmonares son menores de 4 Watts, se considera seguro poder cerrar un cortocircuito, por ejemplo una CIA, una CIB, un ductus. Ya cuando las resistencias son mayores de 8, está contraindicado el cierre. ¿Por qué? Porque se sabe que la hipertensión pulmonar se va a continuar desarrollando y esos pacientes tienen peor pronóstico. Y hay digamos, un grupo borderline entre las 4 y las 8 unidades Watts. En general, la conducta es no cerrarlos, pero estos pacientes tienen que ser abordados individualmente. En los niños, en cardiología pediátrica, se les hace test de vasorreactividad. Si son vasorreactivos, se los cierra. En los adultos, el test de vasorreactividad no demostró, digamos, un valor predictivo de que a largo plazo esos pacientes no vayan a desarrollar hipertensión pulmonar. Hay un estudio que es el estudio INOP, que se estudiaron muchos pacientes con hipertensión pulmonar y cortocircuito, se les hizo test de vasorreactividad, a todos los positivos se los cerró y se vio que un 20% de estos pacientes fallecieron desarrollando insuficiencia cardíaca derecha. El test de vasorreactividad es muy discutido en adultos. Sí les puede servir para saber si es operable o no ese paciente, pero no tiene mucho valor predictivo para saber si va a desarrollar hipertensión pulmonar a lo largo del tiempo. Esto es lo mismo que recién los pacientes que tienen resistencias menores de 4, el efecto puede ser cerrado sin problemas, si tienen mayor de 8 no, y los que tienen entre 4 y 8 hay que analizarlos individualmente. Estos son todos los estudios que se han hecho acerca de medicación específica en hipertensión pulmonar. ¿Por qué se los traigo? Bueno, no se ve muy bien, pero hay dos grandes estudios que se usan mucho para extrapolar los pacientes con cardiopatía congénita. Uno es el estudio Serafin, que es con macitentan. El estudio Serafin con macitentan demostró que el macitentan aumentaba la sobrevida en hipertensión arterial primaria. Lo que pasa es que el 8% de los pacientes tenían cardiopatía congénita y no se considera que el número de pacientes era significativo, pero aparte la calidad de pacientes que tuvo ese estudio eran pacientes que tenían cortocircuitos cerrados con parche, con dispositivo y que después desarrollaron hipertensión pulmonar, que son los que tenían peor pronóstico. No se utilizaron pacientes con síndrome de Eisenmenger o con un cortocircuito grande con hipertensión pulmonar. Y el otro estudio que es el estudio Ambition, que es el estudio que utiliza el abrisentan con tadalafilo, solamente tiene un 2% de pacientes con cardiopatía congénita y también en el mismo grupo, pacientes que tenían un cortocircuito que fueron cerrados y desarrollaron hipertensión pulmonar, que son los pacientes que tienen peor pronóstico. Hoy por hoy no se consideran representativos como para poder extrapolar los pacientes con cardiopatía congénita. Este es el estudio más importante acerca del tratamiento de hipertensión pulmonar en cardiopatía congénita, que es el estudio BRID-5. Este estudio utilizó bosentan en pacientes con síndrome de Eisenmenger. Pacientes con síndrome de Eisenmenger que tenían una clase funcional 3 o mayor, que no tenían síndrome de Down, que no tenían tratamiento previo con sildenafil. En este paciente, bueno, los objetivos primarios fueron evaluar la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque si el medicamento disminuye la saturación sistémica de oxígeno, aumenta el cortocircuito de derecha a izquierda. En las cardiopatías congénitas eso empeora el cuadro, por eso están contraindicados los antagonistas cálcicos cuando hay cortocircuito, porque los antagonistas cálcicos aumentan el cortocircuito, no les pueden dar, estos pacientes no están indicados. Y el otro objetivo primario fue la resistencia vascular pulmonar indexada. Lo que se vio es que hubo un descenso significativo de la resistencia vascular pulmonar indexada, de la presión arterial pulmonar media, de la saturación y
también hubo un aumento significativo en el test de la caminata de 6 minutos y se concluyó que el Bosentan es una opción segura. El Bosentan se considera medicación de clase 1 para tratar la hipertensión pulmonar en el marco de cardiopatías congénitas en individuos sintomáticos. Un análisis posterior de subgrupos no mostró diferencias en eficacia en la saturación de oxígeno en pacientes con CIA o CIB en distintas localizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que es indistinto que el paciente tenga una CIA, tenga una CIB, ya sea subpulmonar, subaórtica, muscular, el tratamiento es igual de efectivo. El estudio maestro estaba entusiasmado, entonces utilizaron macitentan en todo tipo de pacientes. Ya no en clase funcional 3, sino que se utilizó en clase funcional 2. Se utilizó en pacientes con síndrome de Down, se utilizó en pacientes que habían recibido tratamiento previo. Este fue un estudio ya multicéntrico que utilizó centros de distintos lugares del mundo, de Europa, de América, en Australia, en Oceanía. Este estudio no mostró una diferencia significativa entre el grupo que recibió tratamiento y el grupo placebo. Fue muy analizado este estudio. Dentro de las cosas que se consideró con respecto a las diferencias al estudio BRITS fue que utilizó las patologías fueron más heterogéneas. El estudio BRITS utilizó solamente patologías simples como CIA, CIB, utilizó patologías más complejas. Acá se utilizó pacientes con síndrome de Down que tienen una fisiología diferente de la hipertensión pulmonar. Se utilizaron pacientes que habían recibido tratamiento previamente y también se vio que hubo diferencias significativas, que hubo diferencia entre los centros, que centros que no están acostumbrados a manejar pacientes con cardiopatía congénita, no hubo diferencia significativa, y en aquellos centros que sí se están acostumbrados a manejarlos, hubo diferencia significativa entre las dos ramas. De todos modos, la gran conclusión de este estudio fue que el macitentan es seguro, pero que no mostró una diferencia entre un grupo y otro, pero que lo que consideran que hay muchos aspectos de la fisiopatología del síndrome de Eisenmenger que se conocen. El tratamiento con sildenafil ha sido evaluado en estos pacientes, pero en grupos muy pequeños. Se ha visto que es efectivo el tratamiento con sildenafil, pero no, digamos, faltan estudios randomizados, controlados con placebo para decir que realmente el sildenafil es una indicación de clase 1 en este tipo de pacientes. La terapia combinada, este es un trabajo en el cual se comparó Bosentan con sildenafil, no hubo diferencias significativas, o sea que iniciar la entrada con un antagonista de anotalina con sildenafil o tadalafil, o directamente iniciar solamente con un antagonista de anotalina es absolutamente lo mismo. El tratamiento con prostanoides, solamente se ha probado el levoprostenol. El tema con los prostanoides cuando se dan por vía endovenosa es que pueden producir embolia paradójica cuando hay un cortocircuito. De todos modos, el levoprostenol mostró ser muy efectivo en estos pacientes. El levoprostenol se administra por bomba, por vía endovenosa, es difícil de administrar, tiene efectos rebote, pero de todos modos, en pacientes que no responden al tratamiento convencional, que están muy sintomáticos, es la última línea que se utiliza. Muchas veces cuando el paciente nos da margen y no queremos llegar al levoprostenol, podemos usar teprostinil por vía subcutánea. Las indicaciones de tratamiento, esas son las últimas guías de la guía del año pasado. Bueno, lo que hablamos recién, el asintomático no tiene indicación y el sintomático hay que comenzar con el antagonista de anotalina como el Bosentan. Yo he usado Bosentan, he usado Misentan, he usado macitentan, yo he tenido buenos resultados con todos en general. Cuando el Bosentan no es suficiente, se agrega sildenafil o tadalafil. Si el paciente empeora, ya se agrega un prostanoide, y si empeora, ya hay que considerar el trasplante. En general, lo que se usa es el trasplante bipulmonar con corrección del defecto. El trasplante cardiopulmonar tiene una sobrevida de promedio de 3.5 años y no se utiliza ya. Y terminamos. Vamos a hablar de 3 patologías para terminar. La comunicación intraauricular tipo ostium secundum. Bueno, esta es una, no se ve muy bien, pero la indicación de cierre de la comunicación intraauricular es cuando tiene sobrecarga de volumen, cuando es sobrecarga de volumen del ventrículo derecho. Cuando no hay sobrecarga de volumen, la comunicación intraauricular no tiene indicación de cierre, salvo que existe embolia paradójica. No es lo mismo hablar de una comunicación intraauricular que de un foramen oval, son cosas diferentes, son anatómicamente diferentes y tienen distinto origen biológico. ¿Qué limitaría la indicación de cierre de una comunicación intraauricular? La presencia de hipertensión pulmonar, eso lo hablamos recién. Estos son guías americanas, yo hablaba más que nada conceptos más de las guías europeas, pero de todos modos, cuando hay hipertensión pulmonar y
como está en esa franja que hay entre 4 y 8 unidades, en general la indicación de cirugía es clase 2B, pero bueno, se puede cerrar. Como concepto general, la indicación de cierre en la serie A es cuando hay sobrecarga de volumen y cuando la hipertensión pulmonar no excede las 8 unidades Wood. Si tenemos que la hipertensión pulmonar excede las 8 unidades Wood o hay fisiología de Eisenmenger, está indicado el tratamiento. Como dijimos, vos sentás clase 1, se puede, clase 2A, el sildenafil de la filo, la terapia combinada también es clase 2A y la indicación de cierre es clase 3. En el caso de la comunicación interventricular, la comunicación interventricular tiene indicación de cierre cuando hay sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. En la comunicación interventricular tenemos que hay un cortocircuito de izquierda a derecha, pero el cortocircuito encuentra el ventrículo derecho en fase eyectiva, por lo tanto no hay sobrecarga del ventrículo derecho. Hay hiperflujo pulmonar y hay sobrecarga del ventrículo izquierdo. Y lo que ocurre en la comunicación interventricular es dilatación del ventrículo izquierdo y va a haber sobrecarga del ventrículo derecho cuando el hiperflujo produce hipertensión pulmonar por enfermedad vascular pulmonar. Esto es lo mismo, hay indicación de cierre cuando tenemos sobrecarga de volumen, siempre y cuando la hipertensión pulmonar no exceda ciertos límites. Otras indicaciones de cierre de la comunicación interventricular son cuando los senos, digamos cuando la comunicación está por debajo del seno de valsalva de la aorta y el seno se mete dentro de la comunicación interventricular, cuando hay desarrollo de insuficiencia aórtica progresiva, cuando hay endocarditis previa, aunque esa es una indicación ya más clase 2. No existe la comunicación interventricular sin sobrecarga de volumen y sin complicación no tiene indicación de cierre, porque son más las complicaciones de la cirugía que realmente el beneficio que puede tener el paciente, que el único beneficio sería prevenir una endocarditis. Pero como ya se sabe, sobre todo en los países más avanzados, con una adecuada higiene bucal, la comunicación interventricular no tiene indicación de profilaxis. Si no hay caries, digamos. Hoy por hoy se están cerrando con dispositivos. En el hospital cerramos muchas comunicaciones interventriculares con dispositivos. La única contraindicación sería que esté muy cerca, digamos, la comunicación del seno. Se utilizan dispositivos asimétricos que protegen los senos, pero esa sería la única contraindicación. Hoy por hoy, prácticamente casi todas las comunicaciones se pueden abordar con dispositivos. En algunos casos con una estrategia híbrida, que eso lo hemos usado, que es en quirófano, el cirujano nos hace una pequeña ventriculotomía y abordamos la comunicación. En la tetralogía de Fallot, es una cardiopatía en la cual, como ustedes saben, ya que la última que voy a hablar, se la describo un poco más. Es una de las que más se han estudiado en adultos. Oh, qué marca. La principal alteración en la tetralogía de Fallot, y que muchos le hablan monología de Fallot, es en el desarrollo del septum auriculoventricular. Cuando se septan la aorta y la pulmonar, que inicialmente es una sola arteria, hay un septum que las divide y que se va a alinear con el septum interventricular. En este caso, este septum que divide la aorta y la pulmonar se desplaza hacia adelante. Entonces, al desplazarse hacia adelante, es la otra que funciona, al desplazarse hacia adelante, la próxima que traigo. Entonces, esto es así. El septum interventricular tiene tres porciones. Tiene cuatro porciones en realidad. Una porción muscular, una porción que origina los tractos de entrada, la porción que origina la aorta y la pulmonar, y el septum membranoso que se forma en última instancia, que es la parte más crítica de la formación del tabique interventricular. Cuando se septa la aorta y la pulmonar, muchas veces ocurre de que el septum que la septa se dirige hacia adelante. Entonces, se aleja del septum interventricular, ya del tipo muscular, y nunca se forma el septum membranoso. Entonces, queda constituida la tetralogía de Fallot. La aorta va a terminar cabalgando sobre el septum, hay estenosis subvalvular pulmonar y hipertrofia del ventrículo derecho. Y hay una gran comunicación interventricular que es perimembranosa, pero en realidad le decimos de tipo mal alineamiento. ¿Cómo se corrige la tetralogía de Fallot? Se pone un parche y se reseca el músculo del tracto de salida. Muchas veces, como todo se desarrolla por el flujo, la válvula pulmonar o las ramas de la arteria pulmonar no están bien desarrolladas. Entonces, cuando se produce la resección del tracto de salida, a veces se abre el tracto, se abre la válvula y se coloca un parche. Son cirugías que no son definitivas y con el tiempo se produce disfunción de la válvula pulmonar. La disfunción de la válvula pulmonar, cuando es sintomática ya, digamos, el grado de disfunción del ventrículo derecho suele ser avanzado. Por lo tanto, se han buscado criterios para tratar de abordar la válvula pulmonar
antes de que haya realmente síntomas. Esos criterios básicamente se ven por resonancia. Son varios criterios, pero todavía los resultados que se han obtenido no han mejorado a aquellos que se han obtenido en pacientes a los cuales no se le hizo ningún tipo de intervención. Bueno, de todos modos, en la etiología de Fallot con insuficiencia pulmonar, si la función ventricular izquierda-derecha está severamente deprimida, hay que analizarlo bien a estos pacientes porque realmente no mejoran para nada y son candidatos a trasplante. Si no, uno va a ver la severidad de la insuficiencia pulmonar. La válvula pulmonar no se evalúa igual que la válvula aórtica, es diferente, la insuficiencia pulmonar se evalúa de una manera diferente. De todos modos, si la insuficiencia pulmonar es leve, no se hace absolutamente nada, se lo sigue el paciente. Si es moderado o severa, el paciente es asintomático. Hay una serie de criterios por resonancia, digamos, que si están presentes, que tienen que ver con los volúmenes telediastóricos del ventrículo derecho, con la fracción de elección del derecho y del izquierdo, o con las resistencias, si están presentes, uno puede considerar el reemplazo valvular. El reemplazo valvular se puede hacer por cirugía, se puede hacer por cateterismo, siempre y cuando el diámetro del tracto lo permita. De todos modos, si no cumple con los criterios, uno ve si hay taquicardia sostenida. ¿Por qué? Taquicardia ventricular sostenida. Porque si hay taquicardia ventricular sostenida, el riesgo de muerte súbita de estos pacientes, y más allá de que el tratamiento puede darse en un cardiofibrilador, la causa de estas taquicardias son mecánicas, por lo tanto hay que hacer una corrección, digamos, de la hemodinamia de estos pacientes, y ahí está indicado un reemplazo valvular. Y si no hay taquicardias sostenidas, se ve si existe la presencia de lesiones residuales, como puede ser una CIB residual o lesiones a nivel de las arterias pulmonares, que requieren intervención quirúrgica, y ahí, si coexisten o intervención por catéter, se puede programar, digamos, el reemplazo de la válvula pulmonar. Bueno, demasiado datos para poco tiempo, pero ¿tienen alguna pregunta? Es compleja, no le voy a tomar esta, no. Le voy a preguntar las indicaciones de cierre de CIA y CIB nada más, pero el otro es medio complejo. Ninguna pregunta, ¿no? No puede ser. Muy bien, gracias. Allá se apagó.